Hola, buen día. Mis compañeros y yo les vamos a hablar de un artículo de hidrometalurgia respecto al uso de sobrenadante de cultivo bacteriano para extracción de manganeso y zinc de las pilas alcalinas de pila de botón. Bueno, en resumen lo que se hizo fue investigar la extracción de zinc y manganeso de las baterías de pila de botón gastadas por el sobrenadante de cultivo de bacterias acidófilas Aciditibacillus ferrooxidans. Este estudio indica el potencial de este enfoque de biolixiviación para recuperar metales pesados de pilas de botón de zinc manganeso gastadas a especificaciones ambientales. La introducción nos habla que las pilas de botón son ahora un tipo de batería portátil, las cuales no son recargables. Hay 4 tipos de células de botón con diferentes composiciones químicas. Están las de litio, las de zinc aire, las de óxido de plata y la alcalina zinc manganeso. Las de litio contienen plástico, químicos orgánicos y metales pesados tales como cobalto, níquel y litio. Las de zinc aire se componen de 3 partes principales: un ánodo de zinc, un electrolito alcalino, principalmente de KOH, y un cátodo de aire, generalmente es un material poroso y carbonoso. De óxido de plata contienen plata en el cátodo como un metal valioso. Estas van de 30 a 60%. Y en el ánodo contienen zinc, esto de 10 al 15%. También pueden llegar a contener 1% de mercurio como un metal pesado. Calinas de zinc y manganeso contienen hierro de 22 a 38%, manganeso de 13 a 17% y zinc de 8,5 a 15%. Se han desarrollado múltiples técnicas con el objetivo de reciclar baterías gastadas y recuperar metales pesados. El proceso biohidrometalúrgico o biolixiviación es un nuevo método en el que diferentes tipos de microorganismos, especialmente los quimiolitiótrofos, como Acidobacillus ferrooxidans, se utilizan para recuperar metales de los desechos. La biolixiviación ofrece muchas ventajas en comparación con otras rutas de reciclaje. En esta investigación, lo que hicieron fue estudiar la biolixiviación del manganeso y del zinc a partir de células de botón alcalinas de zinc manganeso por ácido Ethylobacillus ferrooxidans. En este estudio se tuvo como objetivo analizar los métodos de biolixiviación para recuperar el zinc y el manganeso de las pilas de botón alcalinas gastadas de zinc manganeso que transforman los desechos en uno no peligroso que no sería perjudicial para el medio ambiente. Mi nombre es Javier Huiza y continuando con lo que les venía diciendo mi compañera Andrea Vera, para la parte experimental tenemos la preparación de la muestra, que simplemente fue la recolección de las diferentes baterías y, eh, y el desmonte de estas, como pueden observar en las diapositivas. Tenemos el gráfico de este tipo de batería, que está compuesto por ánodo, electrolito, separador, cátodo y la parte de la parte que es la cubierta de acero de la que cubre la batería, ¿no? Después de esto se realizó el posterior desmantelamiento de todas las baterías. El cátodo y el ánodo se le realizó un proceso de secado para luego poder pulverizarlo, triturarlo, para obtener tamaños de partículas mediante el tamizado menores a 70 micras. Como ustedes pueden observar en el gráfico, esa fue la distribución granulométrica de las partículas, la distribución de tamaño, como pueden observar en el gráfico. Gráfico de tamaño versus porcentaje de peso a peso. Para la composición de la batería se realizó el proceso de espectrometría. Esto se utilizó un aparato llamado espectrómetro de emisión óptica de plasma, el cual está acoplado inductivamente, ISP-OES son sus siglas. Consiste en una mezcla de ácidos que se va a encargar de separar las sustancias que se agreguen.
Entonces, como pueden observar en las diapositivas, tenemos los pasos que se realizaron, cuánto se añadió del material de las baterías y los otros procesos que se hicieron, como la adición de ácido clorhídrico y además se añade una solución de agua regia que es una proporción 3:1 de ácido nítrico y ácido clorhídrico. ¿Sí? Después, para finalmente enfriar esto y medir los elementos presentes por medio de la técnica de análisis CHNS, que simplemente es un análisis elemental para detectar carbono, contenidos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre del polvo del cual se midió, que se extrajo de las baterías utilizadas, ¿no? Se obtuvieron algunos gases por la combustión y se detectaron mediante conductividad térmica. Para esto se usó el helio y la acetanilida como gases portadores y estándar respectivamente. Bueno, los dejo con mi compañera Andrea Villamil. Muchas gracias. Bueno, se midió el pH de la suspensión de polvo de células de botón agotado con el fin de determinar la naturaleza, ya fuera alcalina, ácida o neutra de este polvo. Para eso se usó 1 gramo de dicho polvo y se diluyó en 50 mililitros de agua desionizada y se colocó en un matriz de Erlenmeyer. Este matriz se agitó a 30 grados y a 140 revoluciones por minuto hasta que el valor del pH se observó constante. Los resultados arrojaron que el valor del pH fue aproximadamente 10, es decir, un pH básico. La prueba de capacidad de neutralización ácida, ANC, es una prueba que mide la cantidad de ácido que se necesita para cambiar el pH de la solución al nivel que se desee. Para esta prueba se usó ácido nítrico en concentración 1 normal y utilizaron diferentes volúmenes de ese ácido y se agregaron a las muestras que tenían agua desionizada con las células de botón gastado. Todo esto se agitó a 25 grados hasta que el pH de la muestra se volvió constante. Finalmente se midió el pH después de agitar y se trazó una curva de titulación en términos de pH frente a mol de H+ por gramo de polvo, cuya gráfica se va a ver más adelante en los resultados. Esta es una batería oxidante de hierro y azufre, es decir, puede obtener energía con la oxidación de estos elementos. Para el crecimiento de esta bacteria se tiene que utilizar un cultivo que ya fue estudiado anteriormente. Este cultivo contiene algunas sales, entre ellas el sulfato de hierro 2, el cloruro de potasio, el sulfato de amonio, el sulfato de magnesio y el nitrato de calcio. Todo esto disuelto en 1 litro de agua destilada. Cabe resaltar que esta bacteria tiene un crecimiento deseable a una temperatura de aproximadamente 30 grados. El pH se ajustó a 2 usando ácido sulfúrico al 98%. Y las cantidades requeridas de dióxido de carbono y oxígeno se completaron del aire disuelto agitando los medios de cultivo en matriz de Erlenmeyer de 140 revoluciones por minuto. Se aplicaron algunas técnicas, entre ellas ICP-OS, que es espectroscopía de plasma, para obtener la concentración de los metales pesados, y se utilizó para determinar las fases de la batería de la pila radiación de rayos X. También se hizo uso del CEN para mirar la morfología de la superficie, y se utilizó espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, FTIR, para determinar los grupos principales y los enlaces químicos de la muestra en polvo. También se midió el pH del medio de cultivo y el potencial de oxidación-reducción de los contenidos de cada flash se midió usando un medidor de EH con un electrodo de referencia de plata y cloruro de plata. La oxidación de los iones ferrosos Fe2+, a férricos Fe3+, se puede medir usando ácido 5-sulfosalicílico en concentraciones del 10% volumen-volumen. Esto se hizo mezclando 3 mililitros de ese ácido en 100 microlitros de la muestra hasta formar un complejo de color rojo. Luego se añadió agua ionizada a esa solución hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros. También se aplicó un espectrofotómetro para registrar la tasa de absorción de los iones férricos en cada muestra. Se hizo uso de un microscopio óptico de 400 aumentos para hacer el recuento celular de la bacteria y finalmente se calculó la extracción de metal. Diferentes métodos de biolixiviación. Todos los experimentos de biolixiviación se realizaron bajo los siguientes parámetros. Primero,
En matraces Erlenmeyer 250 mililitros. Segundo, con una inoculación bacteriana al 5% en concentración volumen-volumen. Tercero, se agitaron a 150 revoluciones por minuto y 30 grados Celsius. Y cuarto, el pH de la muestra se ajustó a 2 utilizando ácido sulfúrico al 98%. Los experimentos de biolixiviación se realizaron con diferentes métodos. El primero, biolixiviación en un paso. La cantidad específica de polvo de células del botón ya gastado se agregó al medio de cultivo y se inoculó con una bacteria. El segundo, en 2 pasos, se agrega el polvo al cultivo cuando el recuento de bacterias era al máximo. Y el tercero, en la biolixiviación a través del sobrenadante de cultivo bacteriano, cuando la bacteria produce iones Fe3+, máximos en el medio de cultivo discontinuo. Se utilizó la centrifugación para obtener un medio libre de células, y el polvo de células del botón gastado se agregó a este medio sin las células. Después del tiempo deseado, se filtran y se extrae el metal y se calcula mediante el análisis ICP-OES, el cual ya fue mencionado. Antes de intentar la biolixiviación en 1 y 2 pasos, se llevó a cabo un proceso de adaptación en el cual se pone la bacteria con metales pesados y se observa que no hubo crecimiento bacteriano. Eso demuestra que la toxicidad del polvo es demasiado alta para permitir que la bacteria crezca. El fracaso del proceso de adaptación hizo que la biolixiviación en 1 y 2 pasos no tuviese éxito. Por lo tanto, la biolixiviación de las células botón gastadas se realizó con un sobrenadante de cultivo bacteriano, células libres, o sea, con el tercer método que ahorita expliqué. También se realizó un experimento de control para investigar el efecto del medio de cultivo sobre la lixiviación de metales. Para ello se añadió el polvo de células, la muestra se agitó y después se filtró el medio y se determinó la extracción del metal. Lixiviación química. Para investigar el papel de los iones en la extracción del metal de células del botón gastada, la lixiviación química se llevó a cabo utilizando sulfato de hierro. La cantidad de sulfato de hierro utilizada fue igual al máximo de los iones producidos por la bacteria en medios de cultivo puro. Evaluación de toxicidad del polvo de células del botón. La prueba TC-LP del polvo de células de botón se llevó a cabo antes y después de la biolixiviación. El propósito es simular las condiciones del comportamiento de relleno de desechos electrónicos y lixiviación de contaminantes. La muestra se mezcló con la solución tampón preparada como se muestra en la diapositiva y finalmente para obtener 100 mililitros de solución en relación 1:20 el sólido y el líquido. La mezcla se agitó a 140 revoluciones por minuto a 30 grados Celsius. Después se filtra y se analiza mediante ICP-OES. Ahora mis compañeros César Aparicio y Cristian Díaz les van a hablar sobre los resultados y la discusión pertinente de este estudio. Bueno, continuando lo dicho por mis compañeros sobre el artículo, pues ahora vamos a explicar cómo se caracterizaron estos polvos de celdas de las pilas de botón. Entonces se caracterizaron mediante 2 procesos, el proceso de digestión química y el proceso ICP-OS, o conocido también como espectroscopía de plasma. Bueno, una vez realizado estos procedimientos obtuvimos que las pilas estaban compuestas por manganeso, por zinc, potasio y en mínimas concentraciones cadmio, plata, sodio, cobre, hierro, níquel, calcio, aluminio y magnesio. También cabe recalcar que pues tenía porcentajes de carbono, de azufre y de nitrógeno, con mínimas concentraciones de hidrógeno. Por consiguiente, al tener tan pequeña concentración de hidrógeno, su pH va a ser alto en comparación a otros. Entonces el pH es de aproximadamente de 10. Bueno, miramos cómo fue el crecimiento del cultivo de bacterias Acidiotobacillus ferroxians y pues notamos que el cultivo iba aumentando a medida que aumentaba la concentración de iones hierro más 3, como podemos ver aquí. Llega un momento al 4.º día en el que pues el cultivo como que deja de crecer y empieza a mantenerse estable, constante. Así es igual con las iones de hierro más 3, es un momento en el que pues empiezan a disminuir constantemente, pero su pH se mantiene estable aproximadamente en 2 y algo. Vemos lo mismo con su voltaje. Vemos que durante los primeros 4 días empieza a aumentar y ya después del 4.º día empieza a mantenerse constante, estable en un valor pues no muy variable.
Se realizó pues una comparación del cultivo de bacterias pero a diferentes densidades de pulpa, es decir, a 10 gramos litro, 20 gramos litro, 30, 40 y 50 gramos litro. ¿Qué pudimos observar ahí? Pues pudimos observar que al tener mayor densidad pues va a haber mayor concentración de iones de hidrógeno, entonces por consiguiente cuando va a ocurrir el proceso de lixiviación, los iones de hidrógeno pues se pierden del compuesto, se alejan para poder reaccionar con los compuestos alcalinos, igual que el hierro más 3. Entonces por consiguiente, durante los primeros 4 días de lixiviación, a mayores densidades pues va a tener mayores pH, porque va a perder más hidrógeno. Igualmente pues podemos comprobar que los que tienen mayores densidades van a perder más su voltaje, su energía. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque se pierde mucho hidrógeno, entonces no van a tener como pues corresponder con la pérdida de hidrógeno, y lo que van a hacer es perder energía. Mientras que si a bajas densidades se mantiene estable con valores relativamente altos. Como dije anteriormente, los iones de hierro y el hidrógeno pues reaccionan durante la lixiviación con los compuestos y entonces se van perdiendo, y podemos observar cómo va disminuyendo su concentración. Bueno, como lo he dicho anteriormente, a menores densidades pues se obtienen mayores concentraciones de los metales pesados deseados. ¿Por qué? Porque los iones de hidrógeno y de hierro se encuentran limitados según la muestra, no importa la densidad del cultivo, sino la cantidad de concentración que hay en la pila, por así decirlo. Entonces a menores densidades va a haber la cantidad exacta de iones de hidrógeno y de hierro que van a reaccionar con los compuestos alcalinos para poder dar la concentración. Si tenemos densidades muy grandes, muy altas, no van a dar abasto, y por consiguiente vamos a extraer pues mínimas concentraciones respecto al de bajas densidades, visto como se observa aquí en la tabla. Se realizó una comparación de la extracción del manganeso y del zinc con el proceso de lixiviación química y por el sobrenadante de cultivo bacteriano. ¿Qué pudimos notar aquí? Pues con el cultivo de manganeso se pudo observar que pues se extrae mayor cantidad de manganeso en la lixiviación química respecto a la del sobrenado de bacterias, pero muy mínimas cantidades. El de zinc sí, pues se obtiene muchísima mayor concentración con el sobrenado de bacterias y la lixiviación química mínima. En este proceso, como queremos extraer los dos metales pesados en relación, pues lo más recomendable es utilizar el sobrenado de bacterias, ya que pues la diferencia es muy grande en comparación a la lixiviación química. Gracias. El estudio de los efectos de la biolixiviación sobre los residuos se llevó a cabo teniendo en cuenta una pulpa de 10 gramos por litro, y se usaron diferentes técnicas de análisis tanto para el polvo antes de la biolixiviación como para el polvo después de biolixiviado. Una de estas técnicas fue con el SEM y el LDX, donde se obtuvieron las siguientes imágenes que se muestran en pantalla. Las imágenes A, B y C corresponden al polvo antes de la biolixiviación, y las imágenes D, E y F corresponden a los residuos de la biolixiviación. La imagen A muestra una superficie lisa y no porosa, y la imagen D muestra la reducción del tamaño de las partículas en el proceso durante el proceso de lixiviación. Las imágenes B, C, E y F fueron proporcionadas por el EDX, donde se muestra más o menos la distribución de la composición química. La imagen F, que es la imagen de interés, muestra elementos como el hierro, el potasio, el oxígeno y el azufre, que me indican la formación de jarosita. Los siguientes difractogramas, el de arriba, me muestra los componentes principales que se encuentran en el polvo como tal antes de ser procesado por la biolixiviación. Encontramos una cantidad de óxido de zinc, de carbono y un óxido un compuesto óxido de zinc y manganeso llamado hetarolita. En la imagen de abajo encontramos otros compuestos como carbono, óxido de zinc. En este caso el óxido de zinc se encuentra en una proporción muy pequeña. El carbono pues prácticamente no le pasa nada, pero también encontramos un compuesto importante que es el dióxido de manganeso. Este compuesto es bastante complicado para disolver en la solución. Y hay otro compuesto de interés en este caso porque es un problema, y es la jarosita de potasio. Aquí el problema con la jarosita es que interfiere en el transporte de las especies iónicas y los electrones entre el medio de lixiviación y la superficie sólida de las partículas.
Las siguientes imágenes que se muestran en pantalla fueron tomadas con el espectrofotómetro. La primera imagen, la que está arriba, corresponde al polvo antes de haber sido sometido a la biolixiviación. Básicamente la información importante que podemos encontrar es el pico que se encuentra a 3404 centímetros a la menos 1, que corresponde a la vibración de los enlaces hidroxilos de las moléculas de agua. El pico que se encuentra a 1497 centímetros a la menos 1 corresponde a la vibración de los enlaces carbono-carbono. El pico que se encuentra a 1193 centímetros a la menos 1 corresponde a la vibración de los sulfatos. Y el pico que se encuentra en el rango 500 a 600 corresponde a la vibración de los enlaces metal-oxígeno. En la imagen de abajo corresponde a los residuos después del biolixiviado. Básicamente la información diferente que podemos encontrar respecto a la primera imagen de arriba es el tamaño del pico, que sea 3046 centímetros a la menos 1, que es bastante más grande y que indica la formación de la jarosita, de la misma forma que el pico que se encuentra a 514 centímetros a la menos 1 también me soporta la idea que se formó jarosita. De esta misma forma también el pico que se da a 1003 centímetros a la menos 1, que es debido a la vibración de los OH que contiene la jarosita. La siguiente tabla muestra resultados relacionados a la toxicidad del polvo antes y después de ser sometido a la biolixiviación. Podemos observar que el polvo en bruto tiene altos contenidos de manganeso y zinc, o sea, metales pesados, que están por encima del valor permisible por ciertas entidades reguladoras, mientras que en los residuos estos valores son mucho más pequeños y están muy por debajo de estos límites. Eso es algo positivo en cuanto a lo que tiene que ver con la parte ambiental. En cuanto a la cinética de este proceso, se encontró que pues está controlado por la difusión, tal como se muestra en la tabla, donde los valores R cuadrado son mayores, y eso lo que significa que el modelo se ajusta más, bueno, la etapa controlante se ajusta más teniendo en cuenta los datos experimentales al control por difusión a través de poros. Y esto puede deberse a la formación de una capa de jarosita o a la formación, o debido a la baja porosidad, al bajo nivel, o también pues a la combinación de ambas. El siguiente diagrama de la siguiente imagen muestra el balance de masa del proceso de biolixiviación. Se observa que se parten de 130 gramos de peso en baterías, de las cuales solamente los cátodos y los ánodos son los que se procesan para tomar las muestras y realizar la biolixiviación y así la recuperación de metales pesados, en este caso zinc y manganeso. En la biolixiviación se obtiene una solución lixiviada y un residuo. En la solución lixiviada obtuvimos la siguiente información. Se obtuvo la recuperación de zinc de 154.440 miligramos por kilogramo, y para el manganeso se obtuvo una recuperación de 139.920 miligramos por kilogramo. Mientras que los residuos, en este caso, en los residuos se obtuvo una pequeña cantidad de zinc, como ya lo mostraron, como ya se evidenció en anteriores análisis. En este caso la cantidad de zinc que se presentó en los residuos fue de 1.424 miligramos por kilogramo y de manganeso 121.029 miligramos por kilogramo. Las pérdidas se calcularon pues realizando las restas. En este caso dieron para el zinc 136 miligramos por kilogramo de zinc y para el manganeso 3.051 miligramos por kilogramo en este caso para el manganeso. Finalmente, para concluir, los resultados de esta biolixiviación mostraron una alta recuperación de zinc, en este caso de 99% y 53% para el manganeso. La comparación entre la biolixiviación y la lixiviación química muestra que los iones férricos obtenidos biológicamente tienen ciertas ventajas respecto a los iones férricos obtenidos químicamente. También este proceso muestra una buena eficiencia para el reciclado de baterías de botón que contienen zinc y manganeso, y de esta forma superar los problemas relacionados a la contaminación. Además de esto, al final se mostró que este proceso de biolixiviación está principalmente controlado por el mecanismo de difusión. Muchas gracias.